Buenas tardes con todos, bienvenidos. Por favor, enciendan la cámara los que todavía no lo han hecho para comenzar a tomar lista. Ok, empezamos con la asistencia. Steven Andrade. Presente. Profe, un ratito que me voy a tomar una pastilla. Ok, listo. No hay problema. Justin Azúa. Presente. Listo. María Belén Briones. Presente. Jan Britton. Presente. Listo. Leonel Castro. Presente. Daisy Chinga. Presente. Presente. Brian Chiriguaya. Presente. Listo. José Coelho. Presente. María Esther Cordero. Presente. Samantha Fernández. Presente. Camilo Gómez. Presente. Antonio Lara. Presente. Listo. Luis López. Presente. Ronnie Lucero. Presente. Saúl Mite. Presente. Darla Nivelo. Presente. Marcelo Palacios. Presente. Ricardo Reyes. Presente. Ámbar Riera. Presente. Carlos Rodríguez. Carlos. Creo que no está Carlos. A mí no me nombró, profe. ¿A quién? Jimmy. Ah, ya, disculpe, sí, María José Quimí presente, ya, ok. Ya le puse la asistente. Joaquín Salazar. Presente. Iván Salinas. Presente. Iván Salinas. Ah, ya. Ok, listo. Jacqueline, no, Fran Solórzano. Fran Solórzano. Gracias. Ah, ya, no me escucho, joven Frank, pero bueno, lo veo que está aquí conectado. Si tiene problemas con el audio. Dime. Jacqueline Vargas. Presente. Ramón Vera. Presente. André Vite. Presente. Doménica Zambrano. Presente. Malena Gómez. Malena. Presente. Listo. Y Gibelia Polo. Presente. Bien. Listo, jóvenes. No se me vayan a desconectar porque recuerden que hacemos conmigo las actividades dentro de la hora clase. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar, no se vayan a perder esos puntos porque realmente tenemos que trabajarlas juntos, ¿sí? Bueno. Ah, ya, Frank dice que perdió el audio, listo. Ah, ya, Jean Paul Brito, sí, te puse asistencia, no te preocupes. A ver, solamente el que está con falta es Carlitos nomás, que ha faltado el día de hoy. Los demás están todos completos, así que no hay problema. Ajá, solo Carlitos ha faltado. Muy bien, mis estimados jóvenes, vamos a ver el tema para el día de hoy. Es un poquito extenso, pero porque tenemos que ver varias cosas a la vez. Pero bueno, con el tema del día de hoy, mis estimados jóvenes, estamos iniciando el segundo parcial. Este es el tema número 1 del segundo parcial. Así que la actividad que van a realizar hoy ya cuenta como nota del segundo parcial. Bueno, jóvenes, aquí vamos. El tema de hoy tiene que ver una parte filosófica que tiene que ver con el azar y el determinismo y otra parte muy práctica que tiene que ver con el proyecto de grado. Entonces vamos a dar inicio y le vamos a pedir a Doménica, si fuera tan amable, y puede leer la destreza para el día de hoy, Doménica. Diferenciar los conceptos de azar y determinismo considerando los postulados que aseveran que todo es un causa y sentido o una determinación inapelable. El proyecto de grado, el estudio de caso y sus partes. Formato por el proyecto de grado. Eso ya, muchas gracias, Doménica. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, entonces, sin perder tiempo, comenzamos. Bueno, en cuanto a la primera parte,
¿Azar o determinismo? ¿Será que en el cosmos reina el determinismo? El determinismo es aquello, jóvenes, que es previsible, aquello que se puede anticipar. Por ejemplo, podemos anticipar de que el día de mañana el día va a durar 24 horas. Claro que sí, a no ser que exista un cataclismo, que venga un cometa a la velocidad de la luz esta noche y no haya un mañana. Bueno, esa ya es la excepción de la excepción. Pero, jóvenes, en términos generales, el cosmos como que funciona de una manera determinista. Sabemos que la luna tiene sus fases, sabemos que cada 28 días recorre esas fases y la luna va desde la luna tierna cuando es pequeñita, apenas se ve un hilito de luz, sigue el cuarto creciente, sigue la luna llena, luego el cuarto menguante. Bueno, esas fases de la luna como que están establecidas y sabemos, así es cierto, lo que va a suceder cada mes. ¿Cuántos días va a durar el año? Eso lo podemos anticipar. De hecho, por eso existen calendarios y almanaques. Y ya sabemos cuáles años van a ser bisiestos y van a durar 366 días. Y ya sabemos cuáles años van a ser años normales que van a durar 365 días. Entonces, vemos que en el universo existe el determinismo. Es decir, se puede determinar con exactitud lo que va a suceder en el futuro con el movimiento de los astros, con el movimiento de los cometas que de vez en cuando visitan nuestro sistema solar. Por ejemplo, los científicos son capaces de predecir también cuándo va a ocurrir el próximo eclipse de sol o el próximo eclipse de luna. Entonces, en el universo existe el determinismo, ¿verdad? Pero también existe el azar, porque nadie sabe en qué momento puede caer, por ejemplo, un cometa, un asteroide contra la Tierra y a lo mejor producir una extinción masiva como en la época de los dinosaurios. Es decir, en el universo también existe el azar. Azar y determinismo. Si eso pasa a gran escala en el universo, en nosotros como seres humanos, como sociedad, también existen muchas cosas que son azar y otras cosas que son deterministas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos nosotros de la lotería, usted puede predecir cuál va a ser el número que se va a ganar la lotería el próximo mes. No, eso no se puede. Eso es azar. Por eso son juegos de azar, porque no se puede predecir con exactitud. Claro, usted puede conocer todas las posibles respuestas. Si usted conoce cuántos billetes de lotería mandó a imprimir la Lotería Nacional, usted puede conocer tantos millones que habrán de posibles ganadores. Pero usted no va a saber con exactitud, no puede adivinar con exactitud cuál es el número exacto que se va a llevar el premio gordo de la lotería. Entonces, eso es azar. Pero también hay cosas que son deterministas. Por ejemplo, algo que es determinista es algo que lo podemos predecir. Por ejemplo, podemos predecir que el día de mañana a las 8 de la mañana usted va a tener clases normales según el horario que está establecido para el día martes, en su horario de tercero bachillerato B. Eso es determinista, lo que yo puedo anticiparme y predecir que va a suceder. Sin embargo, jóvenes, también en la sociedad existe lo que es el caos, una serie de eventos caóticos y que, sin embargo, si se pudiera regresar al pasado y se modificara solo uno de esos eventos, automáticamente cambiaría el futuro. Por ejemplo, si nosotros les preguntamos a nuestros padres, papá, mamá, ¿cómo fue que se conocieron entre ustedes y que después, fruto de su matrimonio, vino la familia, nací yo, etcétera? Si les preguntamos, cada uno de nuestros padres nos va a contar su historia, ¿verdad? Algunos nos dirán, no, sí, es que yo estaba trabajando en tal lugar y ahí la conocí a tu mamá, etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día, justo papá o mamá, se hubieran enfermado y no hubieran ido a trabajar y no se hubieran conocido? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Fácil, simplemente no existiríamos. Entonces, mire, eso es el caos, ¿no? Existen un sinnúmero de eventos y acontecimientos que pueden existir y que si se modifica una sola de esas variables, automáticamente se modifica todo lo que es el futuro. Entonces, a eso le llamamos la teoría del caos. Y parece que del caos viene el orden y del orden viene el caos. Fíjense, jóvenes, pensemos, por ejemplo, en una manzana. Cuando ya está demasiado madura y comienza a pudrirse en el árbol, esa manzana cae al piso y se pudre. Eso es caos, se destruye. Pero ¿qué pasa? Que justo esa materia orgánica que se está descomponiendo de la manzana sirve como abono para las semillas que están dentro de la fruta, que cayeron en la tierra y que después de un par de meses comienza a germinar otra plantita.
De la muerte nace la vida. Del caos viene el orden. Del azar parece que le sigue el determinismo. Y después del determinismo vienen cosas que son azar. Entonces, jóvenes, el universo, la vida, la sociedad es una mezcla de azar y de determinismo. Es una lucha de contrarios, como decía Heráclito también. Podríamos preguntarnos si el coronavirus es azar o determinismo. ¿Podemos prevenir cuál va a ser la próxima pandemia? De una manera limitada, posiblemente. Sí, se dice que a lo largo de este siglo va a haber una nueva pandemia. No va a ser ya las pandemias cada 100 años, sino que va a ser cada menos tiempo. Y cada vez las pandemias van a ser más fuertes, los virus van a ser más fuertes, más poderosos. Y bueno, pues, en ese sentido, como que está predeterminado ya a que la naturaleza evolucione y sucedan estas pandemias. Pero también puede ser azar, porque nadie predice cuándo va a suceder una nueva pandemia. Nadie puede predecirlo exactamente que diga tal día, tal hora, un nuevo virus va a pasar a la especie humana y ese virus va a matar a muchas personas. No se puede predecir con exactitud. Entonces, bueno, antiguamente, jóvenes, Heráclito hablaba ya de que la esencia del universo es el cambio, de que todo cambia, de que todo está en movimiento, los planetas, las estrellas, las galaxias. El planeta Tierra está en movimiento, por eso hay días y hay noches, gracias al movimiento de rotación, gracias al movimiento de traslación hay lo que conocemos como el año, calendario, ¿no? En nuestra sociedad hay cambios constantemente. En nosotros hay cambios constantemente. Si usted observa una fotografía suya cuando tenía 5 años y la compara viéndose al espejo cómo es ahora usted, usted va a notar una gran diferencia, ¿verdad? Usted va a decir, wow, cuando era chiquito yo era bien guapo. Y ahora que soy grande, soy más guapo todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, pero cada uno va a ver una diferencia. Va a haber una diferencia porque el cambio es la esencia del universo. Entonces, jóvenes, no hay que tenerle miedo al cambio. El cambio forma parte de nuestra vida, realmente. Y es por eso que a veces también usted llega a la universidad, puede ser que elija una carrera, supongamos comience a estudiar, no sé, ingeniería civil, lleva 2, 3 años de la carrera, y cuando en eso se da cuenta que esa no era la profesión que a usted le gusta, que usted prefiere otra profesión, que usted quiere ser abogado, por ejemplo. Y hay muchos estudiantes que a mitad de la carrera se retiran y comienzan otra carrera desde cero. Porque el ser humano es cambio, la esencia del universo es cambio, todo se mueve, todo cambia, y así es la vida. Entonces no hay por qué desesperarse, estresarse, angustiarse o quererse morir, no, tranquilo, todo es cambio. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para afrontar esos cambios de la mejor manera posible, eso sí. Muy bien, también el universo y el mundo se rige por una lucha de contrarios, nos dice Heráclito. La lucha de contrarios es una ley de desarrollo. La lucha entre el bien y el mal, entre el día y la noche, entre las clases pobres y las clases ricas, es una ley de la vida, es una ley del desarrollo de la sociedad, de la humanidad, de la naturaleza, del universo, esa lucha de contrarios. Miren lo que está pasando en Colombia, hay una lucha tremenda, más de 50 días de paro, si no me equivoco, y es la lucha entre la clase obrera, la clase pobre, frente al gobierno, ya que el gobierno ha tomado demasiadas medidas y leyes que van en contra de la clase pobre y de la clase media. Entonces, en esa lucha de contrarios se va forjando la historia. Bueno, jóvenes, se entiende como contrario no solo al opuesto, es decir, no solo lo blanco y lo negro, eso es opuesto, pero también lo contrario es aquello que es diferente. Diferente del blanco es el amarillo, el naranja, el violeta, el azul, el rojo, el verde, no solo el negro. Entonces, esa es la lucha de contrarios que existe en el mundo, en el universo y que existe en la sociedad. Ahora sí, diferencias entre azar y determinismo, jóvenes. El determinismo son aquellas situaciones donde se sabe con certeza lo que va a suceder. Son eventos de cuyo resultado usted sí está 100% seguro. Eso es determinismo. ¿Sí? En cambio, el azar son situaciones donde no estamos seguros lo que va a suceder. Ejemplo. A ver, vamos a preguntarle a la señorita Gibeli. A ver, Gibeli, ¿de qué color será la canica que se va a sacar de esa bolsita roja? ¿De qué color será? A ver, ¿qué dice usted? Dígame un color. Tranquila que esto es al azar, no importa si se equivoca o no se equivoca. Dígame un color, a ver. Un amarillo, un amarillo. Amarillo. Ya, Gibeli dice amarillo. Ya, gracias, Gibeli. Jacqueline, ¿usted qué color dice? ¿De qué color será la bolita que se va a sacar de esta bolsita? Azul.
Azul, ya, azul. Doménica, ¿usted qué dice? Diga un color. Yo también decía azul en realidad. También pero azul, ya. Ok, ok. ¿Y Justin azul, qué color? Rojo. Ya, rojo, dice Justin. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, miren, eso precisamente es el azar. Es la imposibilidad de predecir lo que va a suceder, porque no sabemos. No sabemos el color de las canicas que están dentro de esa bolsa. Si lo supiéramos, ahí sí, fuera un evento determinista, porque ya sabríamos lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo me diera cuenta que esa bolsita está llena de canicas color verde, pues automáticamente ya sé de qué color va a ser la canica que se va a sacar, va a ser color verde. Eso es determinismo. Mire, esto de aquí es azar. No sabemos con certeza lo que va a suceder. Pero esto de acá es determinismo, porque ahí sí sabemos lo que va a suceder. Esa bolsita tiene canicas verdes, así que se va a sacar una canica verde. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Entonces, a ver, aquí hay algunas expresiones relacionadas con el azar. Cuando a veces decimos por suerte, bueno, de chiripa, sin querer, sin intención, por accidente, por casualidad. Esas son expresiones relacionadas con el azar. Pero no todo en el azar es pura suerte, como quien dice. Porque las situaciones que suceden para dar como resultado un acto, una acción en concreto, son muy variadas y muy complejas. Son muy complejas. Por eso dice aquí que el azar no debe entenderse como sinónimo de suerte, sino como una acción altamente compleja, debido a la variación de dichas acciones. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, hoy en día nos conocemos aquí con los estudiantes de tercero bachillerato B, pero el hecho de que usted esté en tercero bachillerato B en la unidad educativa UNIL no ha sido suerte. Eso se ha debido a un sinnúmero de causas muy complejas que a lo largo de su historia han dado como resultado el hecho que usted esté en el colegio UNIL. Comenzando por el hecho de que a lo mejor sus padres a lo mejor no son de aquí de la ciudad, a lo mejor vivían en otra ciudad y por trabajo, por estudios, vinieron a vivir aquí en Guayaquil. Y bueno, buscando alquiler para poder vivir aquí en Guayaquil, pudieron haber alquilado por el norte, por el sur, por el este, el oeste, pero bueno, a lo mejor vinieron y alquilaron aquí cerca de la unidad educativa UNIL. Y todos esos acontecimientos y muchos más hicieron posible que usted hoy en día esté aquí en el colegio UNIL. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El azar es muy complejo y tiene un sinnúmero de causas. Muy bien. Pueden haber experimentos aleatorios o determinísticos. Por ejemplo, este es un experimento determinístico. Si colocamos un trozo de hielo bajo el sol, ahorita que está haciendo tremendo calor, tremendo sol, si colocamos un trozo de hielo bajo el sol, sabemos de antemano cuál va a ser el resultado. Se va a derretir el hielo. Bueno, pues eso es determinismo, porque usted sabe, usted puede prever lo que va a pasar. En cambio, en el experimento es aleatorio si cumple con las siguientes características. Por ejemplo, se conocen de antemano todos los posibles resultados, como en el caso de la lotería. Basta que usted conozca o los señores de la Lotería Nacional saben cuántos boletos de la lotería imprimieron y usted sabe todos los posibles resultados. Pero lo que no sabe decir con exactitud es cuál va a ser el número ganador de esa lotería. ¿Sí? Muy bien. En cuanto al determinismo, la doctrina determinista afirma que todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está de antemano fijado, condicionado y establecido, no pudiendo haber ni suceder más que lo que está de antemano fijado, condicionado y establecido. Nuestra experiencia de libertad se reduciría a ser una ingenua ilusión de libertad. Según el determinismo, ya todo está predestinado. Ya todo lo que tiene que suceder nos está escrito, como quien dice. Y nadie va a poder hacer nada para cambiar ni una sola coma a lo que nos va a pasar. Entonces, eso es el punto de vista determinista. Sí, que se considera de que ahí incluso no existe lugar ni para la libertad, porque ya todo está configurado de una manera para que suceda solo de esa manera y no de otra. Hay varias posiciones deterministas. Aquí tenemos 5 de ellas que las vamos a analizar brevemente. La primera es el determinismo físico o mecanicismo. Afirma que toda realidad está determinada o causada y que se puede explicar por leyes naturales.
Por ejemplo, los eclipses, los famosos eclipses de sol o de luna. Esa es una realidad natural y se la puede explicar por leyes naturales. ¿Cuáles son esas leyes naturales? Pues que resulta que determinados días al año coincide que el paso de la luna obstruye la llegada de la luz del sol en una parte del planeta. Y eso hace que se produzca aquí en la Tierra un eclipse solar. De tal manera que si nosotros vemos al sol en ese momento, vemos que el sol comienza a ser tapado, a ser ocultado por la luna. Y cuando es un eclipse total, incluso el día se convierte en noche, literalmente. Pues bueno, eso tiene una explicación natural. Ah, pero dígales eso a los antiguos mayas, a los antiguos incas. Ellos creían que el dios Kukulcán, en los antiguos mayas, el dios Kukulcán, el dios sol, estaba enojado. ¿Y saben lo que hacían cuando había un eclipse? Sacrificaban vidas humanas y les cortaban la cabeza a los guerreros, les sacaban el corazón y lo ponían ahí sobre brasas encendidas, ofreciéndole al dios sol y pidiéndole que tenga misericordia y que no se apague, sino que siga alumbrándoles y siga dándoles la luz. Entonces, miren, jóvenes, entonces el determinismo físico hoy en día permite explicar por leyes naturales los fenómenos naturales. Aquí tenemos el determinismo genético de Richard Dawkins, es un famoso biólogo científico, es ateo este científico, pero tiene explicaciones muy coherentes también sobre la parte de la biología, de la genética. Por ejemplo, él dice que son los genes los que nos determinan para un determinado comportamiento en nosotros. Es decir, que nosotros ya traemos inscrito en el código genético cuál va a ser nuestra personalidad. Así como en nuestros genes está inscrito el color de ojos, el color de cabello, la piel, la estatura, el tamaño de nuestras extremidades, de nuestras manos, todo ya vino decodificado en el ADN. Entonces el determinismo genético dice que todo está escrito en el ADN y desde el ADN se puede explicar todo lo que va a suceder. Incluso desde ahí ya se puede determinar cuáles son las enfermedades que posiblemente va a sufrir esa persona a lo largo de la vida, desde el ADN. Entonces eso es el determinismo genético. Bien, el comportamiento del ser humano está determinado por el código genético, no somos más que la manifestación de nuestros genes, miren. Por ejemplo, tener los ojos azules, pero también nuestro carácter, ser tímidos o ser muy extrovertidos, bueno. Y nuestras acciones concretas, como salir corriendo delante de una situación peligrosa. Este científico Dawkins dice que todo eso ya viene inscrito en el código genético del ser humano y no podemos hacer nada para cambiarlo, porque ya está inscrito ahí. Pero ante eso aparece el conductismo de Skinner. Esto se llama determinismo ambiental. En cambio, Skinner dice que es la sociedad que rodea, sea el ambiente que rodea a la persona, es lo que van determinando nuestra conducta, van moldeando nuestra conducta. ¿Sí? Puede ser que usted provenga de una familia muy extrovertida, papá y mamá sean muy alegres, muy extrovertidos, que hablan, que ríen mucho, etcétera, etcétera. Pero puede ser que uno de sus hijos no salga así extrovertido. Y más bien ese niño comience a dar muestras de ser un niño tímido, más bien muy conservador, muy reservado, de que habla poco, etc. Todo eso suele suceder, ¿verdad? No todos los hijos de la misma pareja, de la misma familia, pues son iguales. Cada uno tiene diferentes personalidades, diferente carácter, etc. Entonces, Skinner dice que no son los genes, como decía Dawkins, no son los genes. Skinner dice, es el ambiente el que te moldea. Y el ambiente puede hacer de ti, por más que tú tengas una genética de venir de una familia muy alegre, muy extrovertida, si en tu ambiente suceden determinadas cosas, esas cosas pueden hacer que tú comiences a cambiar tu comportamiento. En vez de ser extrovertido, puedes convertirte en una persona tímida. Eso sucede, por ejemplo, en las personas que sufren bullying. Una persona, un niño que sufre bullying, comienza a cambiar su comportamiento. De ser alegre, divertido, feliz, que juega por un lado y otro, comienza a volverse callado, triste, no se mueve mucho, más bien quiere esconderse, no quiere salir a la calle, no quiere salir a la cancha a jugar. ¿Y todo por qué? Porque en el ambiente sufrió bullying, sufrió agresión de parte de sus amigos. Entonces, miren, todo eso es determinismo y es determinismo ambiental.
¿sí? Luego está el determinismo económico de Carlos Marx. Él dice que la evolución de las sociedades está gobernada o restringida por factores económicos y tecnológicos. O sea, en otras palabras, que por más que nosotros nos esforcemos, hay condiciones económicas en la sociedad que no nos van a permitir hacer o llegar a hacer lo que nosotros quisiéramos. Por más que tú trabajes y te mates trabajando día y noche y lo hagas súper, súper bien en un trabajito que tú tengas, probablemente pues será muy, muy difícil que tú llegues a tener la fortuna de Jeff Bezos o de Elon Musk o de Bill Gates. Va a ser eso muy, muy, muy difícil. Entonces, eso dice Carlos Marx, que la evolución de las sociedades, los factores económicos de las sociedades influyen en la evolución de las sociedades y de las personas. Luego tenemos el determinismo teológico, la predestinación de Martín Lutero. Según la predestinación, que es uno de los temas que a veces genera más conflicto y más problemas entre las diferentes religiones que adoptan a la Biblia como su libro sagrado, es una de las que genera mayores controversias. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos consideran que ya están predestinados. 144,000 personas van a ser las que lleguen al cielo, ni uno más ni uno menos. ¿Y de dónde toman eso? Eso lo toman de la Biblia. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis que dice que serán 144,000 los elegidos que estarán en las bodas del Cordero de Dios en el cielo. Solo 144,000. Entonces los testigos de Jehová ellos están convencidos que solo 144,000 van a llegar al cielo y que todos los demás tendrán que esperar el Armagedón para que así esta tierra se convierta en una especie de paraíso terrenal y así los que murieron resuciten y puedan vivir aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra, porque el cielo es solo para los 144,000 que ya están predestinados. Entonces, miren, esa es una concepción del determinismo teológico desde el punto de vista de los testigos de Jehová. Si tú le preguntas a un cristiano evangélico, oiga, usted en la iglesia de los cristianos evangélicos, ¿ustedes creen que solo 144,000 van a ir al cielo? Los cristianos evangélicos probablemente le van a decir, no, van a ir al cielo todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y que hagan obras buenas, por ejemplo. No solo 144,000, sino muchos más. Y si usted le pregunta a un católico, igual el católico le va a decir, no, el cielo está abierto para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que hayan vivido de acuerdo a la ética, a la moral, de acuerdo a las buenas costumbres, a la razón, y que si cometieron pecados o cometieron errores, le pidieron perdón a Dios. Entonces, mire, ese es el determinismo teológico. Entonces, bueno, jóvenes, estas son las diferentes clases de determinismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es un tema más filosófico, que es como más para reflexionar y pensar cómo funciona el mundo y cómo funciona la sociedad y el universo, ¿no? Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos al tema del proyecto de grado. Ahora sí, atenti Ecuador, como dice el periodista, mis estimados jóvenes, les quiero pedir, vayan a Edmodo, abran mi materia y por favor descarguen los siguientes archivos. Y esos archivos guárdenlos en una carpetita que diga proyecto de grado, porque con esos archivos vamos a trabajar el resto del año lectivo prácticamente, poquito a poquito, ¿no? Dando un pasito a la vez. Miren, yo les publiqué esto de aquí, miren, aquí dice tema 1, segundo parcial. Abra y aquí va a encontrar 4 documentos. Las diapositivas de la clase de hoy, donde también están las diapositivas del proyecto de grado, este formato del proyecto de grado, las normas APA y la rúbrica. Descarguen los 4 documentos y ténganlos en una carpetita ahí en su computadora. Y bueno, para comenzar a hablar de los lineamientos del proyecto de grado, debo decirles lo siguiente, mis estimados jóvenes. El año pasado, el Ministerio de Educación pidió que los jóvenes de tercero bachillerato elaboren un proyecto de grado para graduarse. Ese proyecto de grado es obligatorio para todos los estudiantes que tengan menos de 9/10 en el promedio general de toda la escuela y el colegio.
Acá la institución ingresa a la página del ministerio todas sus notas, desde la escuela, el colegio, participación estudiantil, todo. Y si su promedio es menos de 9, usted automáticamente está obligado a hacer el proyecto de grado. Si su promedio es más de 9, el año pasado los exoneraron a los que tenían más de 9 en el promedio total del colegio, de la escuela y colegio. Entonces, bueno, como no sabemos cuál será el promedio, nosotros vamos a comenzar a estudiar las partes principales del proyecto de grado para saber cómo hacerlo. Ahora, puede ser que también el Ministerio de Educación de aquí en 2 o 3 meses diga, no, para este año ya no van a hacer proyecto de grado, van a hacer otra cosa. Puede ser, pero al menos nosotros ya nos estamos adelantando para que a ustedes no les coja de sorpresa el proyecto de grado que van a hacer al final. Lo que vamos a hacer a lo largo de estos parciales conmigo es como una práctica para que ustedes se vayan familiarizando con el proyecto de grado, pero no es en sí mismo la nota del proyecto de grado. Lo que van a hacer conmigo son notas dentro de mi materia de investigación, no es la nota del proyecto de grado, pero vale la pena que lo haga y lo haga bien hecho, porque así se va a ir familiarizando con todo lo que tiene que ver con el proyecto de grado. Dicho esto, mis estimados jóvenes, debo comenzar diciéndoles que el proyecto de grado que ustedes van a hacer consiste en un estudio de caso. Pero este caso tiene que ser de la vida real. Un caso de investigación que usted vea que está sucediendo en su familia, en su barrio, en su parroquia, en su calle, ahí en el sectorcito donde usted vive. ¿Sí? Usted tiene que ser observador. Acuérdense el primer paso del método científico. ¿Cuál era? La observación. Observar lo que pasa a mi alrededor para detectar un problema que necesite solución. Acuérdense que la investigación está para brindar soluciones a los problemas. Así como lo hicimos en el caso de estudio y las encuestas sobre las bebidas para el emprendimiento de comida rápida. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos en el primer parcial. Bueno, pues asimismo la investigación de un caso en un caso de estudio también trata de brindar soluciones ante una problemática. ¿Sí? Bueno, hay diferentes tipos de estudio de caso. Aquí tienen 4 estudios de caso, pero de estos 4 nosotros solo vamos a hacer el primero, el descriptivo. Eso pide el Ministerio de Educación. Los estudiantes de tercero bachillerato harán un estudio de caso de tipo descriptivo. ¿Qué significa esto? Que su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Por ejemplo, con la palabra fenómeno no tanto se refiere a fenómenos climáticos, sino a situaciones que se ven en su familia, en su barrio, etc. Por ejemplo, vamos a suponer que usted se da cuenta que ahí justo en su sector donde usted vive, la gente saca la basura en un horario donde no pasa el carro recolector. Y eso genera que los perros, los gatos que andan por la calle rompan las fundas, hay malos olores, llegan ratas, ratones, roedores, etcétera. Hay cucarachas por ahí por todos lados. Todo eso genera una situación de insalubridad, de malos olores, etcétera. Si usted se da cuenta que algo así sucede cerca de donde usted vive, ahí usted ya tiene un problema de investigación. Y con este estudio de caso, usted va a tratar de averiguar cómo es que ocurre ese fenómeno, de dónde nace tanta desorganización de las personas, por qué, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones para ese problema. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, jóvenes, en el estudio de caso. El estudio de caso tiene 4 grandes partes. En la primera se delimita el caso de estudio. En la segunda se desarrolla el estudio de caso. En la tercera se presentan las referencias bibliográficas y los anexos del estudio de caso. Miren, esta es la primera parte del estudio de caso, la delimitación. Delimitación del caso de estudio. Esto conlleva que usted tiene que redactar una introducción, unos antecedentes, definición del caso, justificación y unos objetivos. Y usted me va a preguntar, profe, ¿y cuántas páginas tiene que tener la introducción? Bueno, tranquilos que para eso yo les he facilitado, entre los documentos que ahorita acaban de descargar, hay uno que se llama rúbrica. Ábralo, léalo, hágase amigo de esa rúbrica, preséntense, conózcanse, porque esa rúbrica lo va a acompañar durante la elaboración del proyecto de grado. Miren, esta es la rúbrica, jóvenes.
abran ese documento o si quiere, mire aquí la pantalla que yo le estoy compartiendo, no hay problema. Lo importante es que ponga atención y se dé cuenta. Mire, en esta rúbrica el Ministerio de Educación establece incluso cuántas palabras debe tener cada parte del proyecto de grado. Mire, aquí dice que la introducción debe tener, sí, 250 palabras. Y aquí miren, ustedes siempre, donde dicen niveles de logro, siempre fíjense en esta columna donde está la nota de 10 sobre 10 o de 9 sobre 10. Porque usted tiene que aspirar a las mejores calificaciones. No se fije usted acá en los criterios de los que van a tener 3 sobre 10 o 1 sobre 10. No, usted fíjese en esta primera columna y siga y trate de cumplir al pie de la letra lo que le pide esta columna de la rúbrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, en la introducción le dice que tiene que tener 250 palabras. Usted me va a decir, profe, ¿qué escribo en la introducción? ¿Qué hay que poner ahí? Aquí mismo le dice, el estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso. Entonces, primera cosa que va a hacer, presentar el estudio de caso. Es decir, mi tema de estudio se llama de tal manera y se lo ha realizado en tal lugar durante los meses de tal y tal del año 2021 con la finalidad de obtener información para comprender el problema de la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usted presenta su caso. ¿Qué más tiene que hacer? Dice, hace énfasis en su pertinencia e importancia. Entonces, que usted tiene que escribir, este tema es especialmente importante porque cuando una sociedad sabe organizarse y sabe reciclar la basura y sabe ser una sociedad disciplinada y ordenada, se evitan enfermedades, el turismo crece, los niños se crían en un ambiente saludable, se evitan enfermedades, se evitan la aparición de ruedas, etc. Todo eso depende de lo que usted vaya a presentar en su caso de estudio. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en esta rúbrica, como les dije, jóvenes, háganse amigos de la rúbrica. Esta va a ser su mejor amiga durante toda esta elaboración del proyecto de grado. Háganse amigos de la rúbrica y aquí la rúbrica les va diciendo qué hay que hacer en cada paso. Después de la introducción, usted tiene que escribir los antecedentes. Aquí está. ¿Cuántas palabras? Ahí está, 250 palabras. Y aquí le explica clarito todo lo que tiene que escribir dentro de los antecedentes. Basta que usted dé fiel cumplimiento a cada uno de estos requerimientos, usted no va a tener problema con nada. Nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, para continuar, ¿sí? ¿Listo? Vámonos.